sí vamos a empezar. Tenemos aquí semana, ¿qué semana? ¿Dónde estás? Ingeniero, Cuénteme. dice mi compañero Charlie Obando si le puede enviar el link de la clase, por favor. Ya le envío. Ya, gracias, ingeniero. Oh, ok. Al grupo les voy a subir. Ya. A ver, vamos por acá. Estábamos con... Cortan la viada. Semana número... Semana número 3. Nos vamos a ir guiando con el tema del P. Vamos a hablar de la conversión térmica a electricidad, explicación de los principios de la conversión térmica de la energía solar a electricidad. ¿Qué tenemos? Tenemos como una actividad de 4 horas y como tareas no tenemos nada y actividades prácticas tampoco. La siguiente vez creo que podemos trabajar con eso, no pasa nada. Ya, cerrado. Ahora sí, vamos a lo otro. Tenemos aquí nosotros el tema que les había mencionado. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Pasa la presentación. Están pasando las presentaciones. Sí, se ve la presentación, ingeniero, sí. No están pasando, estoy pasándole de hojas. Ah, no, no no, no pasa, está pasando, está no pasa precisado. ahí. Ya, sí, eso mismo quería saber. Se tenía problemas con eso. Ya tengo que trabajar de la siguiente manera, no pasa nada. Voy a trabajar así. Ya, a ver. Nosotros habíamos visto en la clase anterior y bueno, al inicio también, sobre el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos, que en este caso eran materiales semiconductores, principalmente constituidos por silicio, luego tenemos boro y fósforo, los elementos que generaban, digamos, ese disparejo de electrones para que en este caso los fotones los golpeen y se puedan desplazar. Y ahí tendríamos el ánodo y el cátodo y bueno, ya pues, se le hacía una dirección y con eso podíamos generar electricidad, el diferencial de potencial, ¿verdad? Hasta allí creo que claro. Si estamos claros con el tema de los de los paneles fotovoltaicos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, así funcionan los manes. Con los fotones de la luz y los materiales semiconductores, que en este caso vendrían a ser silicio, principalmente, luego boro y fósforo, que son los encargados de generar aleaciones para que estos funcionen eh, con un diferencial de potencial. Que ahí los electrones salten hacia una dirección y los otros electrones se vayan para el otro lado y bueno, a la final quieran colocarse en el hueco que se generó antes. Y eso con todo se va a ver un poquito más adelante, pero en este caso ese sería el principal funcionamiento de los paneles fotovoltaicos. En esta clase nosotros vamos a hablar de la conversión térmica a energía, conversión térmica de energía solar a electricidad. Es casi similar, pero funciona de otra manera. En uno nosotros utilizamos materiales semiconductores. Aquí nosotros vamos a utilizar desde sales fundidas. Bueno, avancemos con la presentación y luego vamos a ir viendo. Ya. En este caso, la conversión térmica de energía solar es una tecnología que utiliza el calor del sol para generar electricidad. Similar, o más bien sería la misma fuente de energía principal que utilizan los sistemas fotovoltaicos. Como habíamos hablado, los sistemas fotovoltaicos utilizaban los fotones. Aquí nosotros vamos a utilizar netamente el calor, la temperatura, que son cosas diferentes. Pasamos principios básicos. La energía solar térmica se basa en capturar y concentrar la radiación solar para producir calor. Luego se convierte en electricidad, como les había mencionado. En este caso nosotros vamos a utilizar el calor, esencialmente el calor. Pum, pasamos acá. ¿Cómo van a estar constituidos? Pues vamos a tener elementos que van a captar la temperatura del sol y van a ser dirigidos a estos cilindros en los cuales van a estar circulando materiales que van a almacenar el calor. Pueden ser sales fundidas o también pueden ser aceites sintéticos, aceites
fabricados por humanos. Siguiente punto. Ya, por ejemplo, en este caso, antes de, nosotros tenemos unos espejos. Vamos a tener espejos de esta manera, que el ángulo que tienen así de inclinación medios curvos es que centra en la luz solar que reciben en todo este punto, en este tubo, en este cilindro que está justo en el centro. ¿Qué va a pasar por el centro del cilindro? Como les había mencionado, pueden ser aceites sintéticos o sales fundidas, elementos que van a almacenar el calor, o sea, la radiación del sol, el calor del sol, viene, se concentra en este tubo y por ahí pasa el aceite o pasan las sales fundidas. Y luego eso se lleva a un cilindro, se almacena allí y ya más ahorita vemos cómo funcionaría. Aquí sería un solo espejo y en la parte de acá tenemos vuelta varios espejos. Asimismo son pequeñitos que se les va buscando el ángulo de inclinación perfecto para que toda la radiación o todo el reflejo de la luz solar le caiga en este punto y podamos aprovecharlo. ¿Alguien ha hecho alguna vez de pequeño el, el experimento de la lupa y un papel? Sí. Ya. ¿Qué es lo que hace ese calor? Ese calor atraviesa la lupa y se concentra más bien. No es que lo atraviese, es que se concentra, lo dirige a un solo punto, todo lo que está captando. En este caso podríamos decir que los espejos asimismo funcionan, o similar, que es lo que hace, lo redirecciona a este punto y como son varios lugares que están reflejando la luz a este punto, entonces se va a generar mucho calor. Y ahí pues pueden alcanzar altas temperaturas, 450, 400 grados centígrados, en los cuales, en los cuales se aprovecha con los elementos que les había mencionado antes. Similar, concentración de luz, lo cual nos genera calor. También tenemos colectores concentrados, en este caso, en la base vamos a tener varios espejos que son direccionados hasta la punta superior de esta estructura, que, bueno, igualmente tenemos un video donde se ve un poquito más detallado, porque una fotografía no se ve mucho. Pero bueno, el hecho es que tenemos varios espejos alrededor, así tenemos en el piso y en el centro tenemos la estructura que en la parte superior tiene los colectores. Y ahí asimismo puede pasar cualquiera de los dos elementos que habíamos visto hace un momento, sean aceites sintéticos o también sales fundidas. La misma situación, el mismo proceso. El almacenamiento de energía térmica. Los captadores solares que habíamos visto hace rato, en este caso el uno y acá el otro. Son espejos que reflejan la luz del sol y los concentran en un determinado foco, convirtiendo la energía solar en energía térmica. O sea, el sol se convierte en energía térmica, en energía de calor. Un medio de almacenamiento del calor mediante el vapor de agua. Mediante el vapor de agua lo que nosotros vamos a hacer es producir electricidad. ¿Ok? Producir electricidad. Principalmente, ¿qué es lo que se hace? Se almacena ese calor en fluoruro, cloruro y sal de nitrato. Estas son las sales fundidas. Se almacena el calor en las sales fundidas, que vendría a ser de fluoruro, cloruro o sales de nitrato. Y luego vendría a ser el generador de energía eléctrica. Si nosotros tenemos calor, si nosotros tenemos una diferencia de temperatura y hacemos circular agua a través de estos intercambiadores, bueno, dentro de los intercambiadores, vamos a tener que generar vapor, o sea, se genera vapor. Y una vez que nosotros tenemos vapor, pues, de ahí para adelante, ya es historia conocida. Si nosotros tenemos vapor, ¿qué podemos hacer con el vapor? ¿Cómo podemos producir electricidad a través del vapor? Porque hasta aquí todo bien, Por captadores medio de solares. unas turbinas, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Atravesaría, de hecho ya habíamos hablado, si no mal recuerdo con ustedes. Sí hablamos de las turbinas de vapor, ¿verdad? Sí, ingeniero, sí hablamos de eso. Sí, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que el vapor va a pasar, ya una vez que tenemos vapor, el vapor va a pasar por todo el sistema de generación térmica y vamos a tener adaptado a un generador eléctrico. Y así produciríamos nosotros energía eléctrica en base a qué? En base al calor del sol. Porque uno sería los rayos del sol, en este caso los fotones del mismo sol, y otra cosa sería el calor.
de la siguiente manera. Una estructura bastante general. Tendríamos mediante paneles o en cambio el otro con los colectores y las sales que vamos a tener, las sales o los aceites. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues el aceite o la sal va a subir al colector a la parte superior, el que teníamos aquí, y se va a calentar hasta 450 grados centígrados y de ahí va a bajar fum fum y se almacena. Una vez que usted tiene almacenado, pasamos al intercambiador de calor, que estas sales pueden pasar más acá abajo tengo. Sí, más abajo está. Pasan a un intercambiador, el agua pasa por allí, se genera el vapor y una vez que yo tengo vapor, va a pasar a mi turbina, ¿verdad? Pasa a la turbina genera movimiento y una vez que tenemos movimiento generamos energía. Una vez que tenemos energía, pues, bueno, esto sería a gran escala, ¿no? Si tenemos energía a gran escala, pues tenemos que pasar a un transformador para poder elevar el nivel de voltaje y generar la transmisión. Pero esto sería de manera general como estaría constituido. Y aquí tendríamos una planta, más bien dicho, una central de generación, en este caso con los espejos y la torre que estaba en la parte superior, como les mencionaba, la torre receptora del calor. Tenemos espejos en el suelo, así todo alrededor, y van a dirigir el sol hacia un punto. Concentrando estos rayos del sol, vamos a concentrar temperatura y vamos a hacer que estas sales o aceites sintéticos sean de, de altas temperaturas. Y al tener altas temperaturas, pues podemos pasar a un sistema de generación mediante una turbina de vapor. Puede ser aceites o sales o directamente también, como les habíamos mencionado hace un rato, con vapor. Viene por aquí el agua, se bombea acá, se calienta, hierve, fum, 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 pasa para este lado, ya tenemos vapor aquí, tenemos un sistema de almacenamiento, bueno, ahí también sería la purificación, pues es un esquema bastante pequeño, ¿no? Y de ahí pasa a la turbina. Una vez que pasa por aquí, ya saben que después de la turbina, el vapor ya baja su temperatura y luego pasamos a un sistema de condensación. ¿Cuál es el sistema de condensación? Vapor. O sea, sí, aquí llega vapor de baja presión y ya tratando de convertirse nuevamente en agua. ¿Qué hace un condensador? ¿Qué hace un condensador? Almacena Condensa. energía. No, el sistema de almacenamiento o como un caldero más o menos sería el que se encarga de almacenar el vapor, que en otras palabras sería la energía en forma de vapor. ¿Pero qué es un condensador? Puede ser, Inge, que el condensador viene siendo el vapor que se condensa, o sea, se reúne y forma partículas ya de agua, se puede decir, gotas Per- de agua. Perfecto, exactamente. O sea, viene aquí el vapor, ¿no es cierto? Yo puedo moverlo al vapor si no tiene presión, porque ya aquí ejerció trabajo y ya se está tratando de convertir nuevamente a agua. Sería un vapor de muy baja presión. O sea, Sería donde se almacena. no. No sé, bueno, sí como no, pero más vendría a ser la parte o la estructura en la que se convierte de vapor nuevamente a agua. O sea, eso aquí un esquema nomás. Pero ahí viene a ser, por ejemplo, las torres de refrigeración, que el vapor baja, pues bueno, no baja, pasa por un sistema de tuberías en la cual se le extrae el calor y se convertiría nuevamente en líquido. Una vez que se convierte en líquido, ya lo puedo bombear o pasarlo nuevamente por este sistema y aquí se convierte en vapor por la temperatura. Aquí vendría a ser un agua de 40 50 grados centígrados, ¿ya? Presiones bajas, 0.6 bares, aquí está, 50 grados centígrados. 40 50 grados centígrados, ya está nuevamente hecho líquido, es un agua calientita, como tibia así más o menos, y de ahí viene por aquí, por acá y ¡fum! Tenemos aquí nuevamente la vaporización. Tenemos para acá, habrá sus filtros de agua, todo, su sistema de almacenamiento, por ahí tenemos que tener también un recalentador, bueno, dependiendo la estructura o cómo esté armado el sistema de generación. Y de ahí pasa a las turbinas, el vapor viene, la sopla, otra vez aquí es un vapor ya de baja temperatura, con presiones también un poco bajas. En el sistema de condensación, la palabra lo dice, se condensa
convierte o pasa de vapor a líquido, de gas a líquido. Tenemos agua nuevamente y viene el ciclo de manera continua, nuevamente. Creo que sí estamos claros. Ahora sí comprendemos que es un condensador en los sistemas de generación, claro. ¿Sí estamos? En efecto, Inge. Excelente, perfecto. Es la parte o una parte de la central en la cual se convierte de gas, en este caso vapor, a, a líquido. ¿Para qué? Para poderlo desplazar. Vámonos acá. Aquí. Ya, en este caso tenemos las plantas de colectores cilíndricos y parabólicos. Aquí tenemos otra estructura. Aquí ya no funciona como en el esquema anterior, que vendría a ser el agua netamente, sino más bien viene a ser con un sistema de intercambiadores, o en este caso un generador de vapor. Le voy a acercar y quiero que vean la imagen y me expliquen qué se entiende aquí. Ya habíamos hablado que son los colectores solares, que pasaba por aquí, esto qué es, esto qué hace. Bueno, y acá, a ver. Alguien que me explique, por favor. Es comprensible, es comprensible. Ya sabemos la definición de cada una de las partes. Pero quiero que en base a eso me puedan explicar. A ver, vamos a hacer... sí, es un sistemita bastante complejo. Si está todo bien, 2 puntitos a una tarea que ustedes hayan desarrollado o cualquier tarea que vaya a hacer en este periodo. Que tal vez la hicieron mal y a lo mejor sacaron 7 y se sacan un 9. A ver, dígame, don Causey. Bueno, de lo que yo entendí, primeramente recibe lo que es el calor o la luz del sol con los espejos y ese calor va directamente enfocado en esas varitas de ahí, En estos que cilindros, están ¿verdad? cubiertos, los cilindros que están cubiertos con un aceite, ¿no? Por la parte interna Eso, pasa aceite. Son ya, tubos. eso es todo por la parte interna que pasa aceite, eso baja, aquí muestra el centrífugo de la temperatura, eso baja a un generador de vapor, el Ya. sobrecalentador, y eso va a lo que es la turbina que genera electricidad, lo que me imagino que es vapor y agua, baja al condensador y repite el proceso para ir a generador de vapor. Lo que también el condensador me imagino que está lleno de agua y eso es la agua de refrigeración que está abajo, que es otro sistema. Eso estoy entendiendo yo. Lo que más diría que me confunde un poco es la 290 centígrados que está regresando a el fluido térmico. Exacto, Eso ha sí, de ser el aceite. exacto. O sea, Ya. son elementos que su punto de ebullición o el punto de Y evaporación la caldera suplementaria de gas natural es lo que le empuja vendría a ser como un calentador más o menos. para el aceite. Claro, aceite o sales. En este Entonces, caso, este es el aceite que sube, generador de vapor es el agua de proceso, ese es lo que recalienta del fluido térmico, baja de nuevo a 390 centígrados, más caliente, va al sobrecalentador, va abajo. El generador de vapor es lleno de agua mismo, ¿no? mm, en este caso es un intercambiador. Pues sí, podríamos decir que es un generador de vapor porque no interactúa directamente. O sea, No, solo lo calienta, claro. no es que carga agua, ¿no es cierto? Entra aquí y se hace vapor. Sí, Entonces, el agua o el agua de proceso que dice que llega ahí, que es esa cosita verde, eso viene del condensador. claro, viene del condensador. Ya, ya, y eso lo hace todo un ciclo. Ya, eso es mi explicación. ¿Qué es el sobrecalentador o qué se entendería sobre el calentador? Eh, Tal vez para asegurarse que se quede como vapor o Sí, que algo así, que se quede como vapor y llegue a la turbina como vapor. Eso genere electricidad por el movimiento. ya aquí sí, generamos acá Digo, una... porque el nombre lo dice que lo sobrecalienta. Me imagino es para que no se, para en ese momento de que esté subiendo no se vuelva a condensar y vuelva a caer, No, o sea, sino que aquí no se va a condensar, sino más bien todo el vapor que está subiendo tiene que llegar con altas temperaturas, 380 ya, grados centígrados. y eso le mantiene la temperatura. Ya. En este caso sí está bastante bien. ¿Está de acuerdo con 1.5?
Claro, sí, Ah, sí, porque sí me perfecto. ayuda. Entonces ya. 1.5 pongámoslo. Gracias, 1.5 ingeniero. cualquier tarea. Me hace acuerdo por si acaso. Claro, ingeniero, muchas Ya. gracias. Vamos a ver. Sí, en resumida, sí, podemos decir que efectivamente está constituido de la siguiente manera. Tenemos los espejos parabólicos en esta situación, en este punto, que vendría a ser, que refleja, aquí está el sol, ¿no es cierto? ¿No? Es un dibujito mamalón, hagámoslo ahí. Ya, ahí está un sol. Ya, basta, tío, dijeron. Belleza, mayonesa. Ahí está el sol, ¿no es cierto? En este punto. Y vamos a tener que los rayos van a estar cayendo así todo para todos los lados, pues cae parejo, no es que solamente caiga en una dirección. Lo que aquí se encargan de hacer es que estos rayos que están cayendo en toda esta zona se reflejen y se concentren en este cilindro, en estos cilindros en este caso. Va a ingresar por este lado el aceite sintético o cualquiera o sales o sales o sales sales especiales en las cuales van a almacenar energía. Van a venir por aquí, se va a calentar, estamos pasando con una temperatura, se va a calentar, va a venir con una temperatura superior, 390 aproximadamente grados centígrados, va a bajar al sobrecalentador. ¿Por qué baja acá primero? Porque aquí después de esto ya estaría perdiendo temperatura, entonces no tendría mucho sentido. Aquí al momento que viene 390 grados centígrados vamos a aprovechar de mejor manera esa energía. ¿Por qué? Porque de aquí lo que se genera vapor, en el generador de vapor, va a subir el vapor, sí, pero no va a ser, digámoslo, 100% vapor de agua a 380 grados centígrados. Puede que pase una parte a esa temperatura o pasará por allí un vapor, se le llama vapor seco, un vapor no, digamos, hagámosle una pequeña cuentita. Por ejemplo, cuando se cocina, y le dejan ahí la tapa, usted al momento de alzar, ¿qué es lo que tiene? Tiene unas gotas en la parte superior, ¿no es cierto? En la cocina. Bueno, en las ollas. Para los que han cocinado, me imagino que sí saben cocinar. Entonces, en esta partecita de aquí es por el tema de los vapores. A los 100 grados centígrados sí se genera vapor, sí es verdad. Pero no va a salir vapor seco. Va a salir un vapor como que con un poco de agua, un poco de bajas de temperaturas. Entonces, para aprovechar y mejorar ese sistema, le ponemos acá el sobrecalentador. Va a pasar por aquí ese vapor, llamémosle a una temperatura, le incrementamos la temperatura y ya pues tenemos un mejor vapor, un vapor sobrecalentado en este caso. Un vapor mmm, sin partículas de agua, algo así podemos decir. Entonces aquí se genera ese vapor, se genera el vapor, acá tenemos el vapor sobrecalentado, viene a la turbina, pasa a través de la turbina, va a venir por acá el agua, bueno, el vapor todavía en este punto, va a venir acá el vapor a bajas presiones ya, y vamos a pasar al condensador. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Esto de aquí se extrae de una piscina de bajas temperaturas, que va a venir agua de refrigeración, ¿no? Que va a venir hacia una torre o a un sistema de condensación que va a atravesar a través de esta. Atraviesa o comparten, intercambian calores, más bien dicho, esos, ese vapor, el vapor y el agua que está saliendo de acá. Se va a reducir la temperatura en base a este intercambiador. Digamos que aquí está unos entran así serpentines, 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 y nosotros por aquí en un cilindro vamos a pasar agua y soltamos el agua para acá. Entonces esa agua se va a llevar el calor de todo este vapor y agua que está ingresando al condensador, y bueno, aquí viene la torre de refrigeración, se le hace caer con, como lluvia, tipo lluvia, y ya pues cae al piso y otra vez está fría. En el aire va perdiendo la energía térmica. Y otra vez viene así y ya pues se genera todo el ciclo. Y ahorita vamos a ver un pequeño video sobre los colectores. Los rayos
rayos del sol inciden sobre los Es bastante cortito el video. Aquí vamos a ver uno más en chévere, digamos, espejos que concentran la radiación solar en un tubo receptor situado en la línea focal de los cilindros, por el que circula un fluido de aceite sintético que se calienta a altas temperaturas. El líquido es transportado por la red de tuberías del campo solar hasta un intercambiador por el que circula agua que se convierte en vapor por el efecto del calor suministrado. El vapor se lleva finalmente hasta una turbina conectada a un generador para producir electricidad, y el aceite que ha producido calor vuelve al campo solar para iniciar el proceso. Un sistema de almacenamiento térmico y equipamiento auxiliar garantiza el suministro energético en periodos de baja radiación solar. bastante corto el video. ¿Alguna preguntita hasta allí? ¿Queréis conocer cómo es una central solar termoeléctrica de concentradores, cilindros parabólicos? Pues acompañadnos a esta virtual. ¿Alguna pregunta? Es un diseño en paralelo, pues todo ese fluido caliente que se ha calentado en las diferentes... ¿O no hay ninguna pregunta referente al tema? Creo que es bastante claro, bastante sencillo. ¿Aló? Ninguna pregunta, Inge. De mi parte tampoco ninguna pregunta. ¿Entendido? Todo claro, ahí. ¿Entendido el Sí. sistema de generación? Sí, ingeniero, sí está entendido. Ya, perfecto. O sea, no es muy complicado, no es mucha ciencia también. Lo importante es que sepamos cómo se genera en base al calor. Y acá tenemos plantas de discos parabólicos. Aquí es bastante interesante. Hace rato habíamos visto por medio de sales y por medio de aceites sintéticos el sistema de almacenamiento de energía. Primero transformábamos esa luz solar a calor, y luego el calor utilizábamos estos dos elementos que le mencionaba para poder generar vapor. En cambio, esta es otra forma de generar energía, pero ya vendría a ser directamente con el vapor, ya no como el ejemplo que acabamos de ver, sino que aquí funciona con un mecanismo que se le llama el motor Stirling. ¿Qué es lo que hace? Pues por medio del juego de las temperaturas y presiones se genera un movimiento de manera vertical que a la final nos permite generar energía. ¿Cómo está constituido? Pues veamos de la siguiente manera. Pero antes les voy a poner otro de manera general, otro videito que hablan de las dos formas que teníamos aquí, tanto de las torres centrales como mediante los cilindros. A ver, está aquí, pongamos. Ya. Con esto vamos a reforzar, vamos a ver. Para poder calentar agua y producir vapor, necesitamos una fuente de energía. Imaginemos que esa fuente de energía es el sol y que a través de varios espejos reflejáramos sus rayos concentrándolos en un punto o superficie para calentar y hervir agua. Ahora, imaginemos que podemos aplicar este mismo concepto en una escala mucho más grande y en un lugar con los cielos más limpios del planeta, nuestro desierto de Atacama. En este lugar, los rayos solares pueden ser reflejados y concentrados de forma mucho más intensa. Estas condiciones excepcionales son favorables para el desarrollo de las denominadas tecnologías de concentración solar de potencia, que tienen la capacidad de almacenar el calor y posteriormente transformarlo en electricidad, ya sea durante el día o la noche. Un ejemplo de esta tecnología son las plantas de concentración de torre solar, que
que utilizan miles de espejos llamados helióstatos, los que forman un campo solar. Estos espejos siguen al Sol, reflejando y concentrando la luz en un receptor ubicado sobre una torre que puede alcanzar los 260 metros de altura. El tamaño total del campo solar de este tipo de plantas es considerable. Por ejemplo, una planta de 100 megawatts de potencia puede tener el tamaño de 850 canchas de fútbol profesional. En lo alto de la torre, al punto donde se concentran los rayos del sol, se le conoce como receptor solar. En su interior circula un fluido que absorbe el calor de los rayos concentrados, alcanzando temperaturas de más de 550 grados Celsius. Estos fluidos son principalmente sales fundidas o aceites sintéticos. El fluido caliente baja por la torre y se almacena en tanques especiales que conservan el calor. Posteriormente, el calor del fluido es utilizado para calentar agua y producir vapor haciendo girar una turbina, produciendo así electricidad. Luego, esta electricidad será transmitida mediante torres de alta tensión para ser utilizada en las ciudades e industrias. Una planta de 100 megawatts puede producir la energía equivalente al consumo de unos 340.000 hogares chilenos. También existen otras tecnologías de concentración solar que se diferencian principalmente en la forma y distribución de los espejos del campo solar. Un ejemplo es la tecnología cilindro parabólico, que utiliza espejos curvos para reflejar la luz solar en un tubo receptor por donde circula un fluido que absorbe el calor. Otra tecnología, llamada Fresnel lineal, utiliza espejos planos puestos horizontalmente que se mueven para seguir al sol en un solo eje. Esto refleja la luz solar en un tubo receptor que está fijo sobre la estructura. Las tecnologías de concentración solar a menor escala pueden ser utilizadas para entregar calor en distintas industrias, tales como alimentos, química, plástico, papel y textil, entre otros. Las tecnologías de concentración solar son capaces de entregar energía de forma constante, limpia y sostenible, diversificando la matriz energética de nuestro país y ayudando así a mitigar el cambio climático. Conoce tu energía y sé parte del desarrollo energético de Chile. Bueno, ya no salió de Chile, pero ahí estamos. Ese sería, como les mencionaba, eso es el tema de cómo podríamos generar energía eléctrica en base a las tres formas o estructuras que acabamos de revisar, y luego en base a ese sistema de recolección de energía, pues vendría a ser la siguiente de nuestro sistema de generación mediante la conversión de vapor, y de ahí para allá pues ya no lo sabemos. Igual ustedes esto tienen que ver más a fondo en sistemas de generación, se ve un poquito más las centrales térmicas, las partes, los tipos y todo eso. Aquí es como que ya van viendo un poquito más nomás. Ya teníamos esto, a ver, pasamos acá, revisemos este de aquí. Ya habíamos retomado con las dos formas de energía. Aquí vamos a ver lo que corresponde a un sistema de generación vuelta en base a los motores Stirling. Ya les coloco. Ha llegado el momento de hablar de uno de los casos. Stirling se caracteriza por la gran facilidad de Stirling executivo. Fluido de trabajo se va al quemón para generar energía eléctrica. Existe eléctrica, ya que estamos transformando calor en trabajo mecánico, que posee de vapor para ser aplicado a cualquier fuente de calor, eficiencia térmica.
motor Stirling es una máquina térmica que posee un diseño que le permite tener alta eficiencia. Además, un motor Stirling se caracteriza por la gran facilidad de ser aplicado a cualquier fuente de calor. ¿Te gustaría saber cómo funciona un motor Stirling? Quédate porque aquí lo aprenderás en realidad. Existe una relación entre el volumen que ocupa un fluido, su presión y su temperatura. Sabemos que mientras menor sea la presión a la que se encuentre sometido un fluido, este comenzará a evaporarse a una menor temperatura. De hecho, si la presión a la que se somete el agua es lo suficientemente baja, se evaporará a temperatura ambiente. Es imprescindible conocer el volumen, temperatura y presión a la que se encontrará un fluido de trabajo en un sistema, ya que están íntimamente relacionadas y no queremos que se evapore el fluido cuando disminuye su presión drásticamente en la succión de una bomba o una válvula, ya que esto provocaría cavitación, que es indeseable en un sistema hidráulico. Sin embargo, esta relación que existe entre el volumen, presión y temperatura de un fluido, no podremos aprovecharla a nuestro favor. Por ejemplo, si aumentamos lo suficiente la temperatura del agua, esta comenzará a evaporarse. Y si el agua se encuentra dentro de un recipiente hermético, este vapor comenzará a empujar las paredes internas del mismo, aumentando la presión. Pero si el recipiente que contiene el fluido pudiese aumentar su volumen, por ejemplo, un pistón, en este caso, al aumentar la temperatura del gas que se encuentre en el interior del pistón, este comenzará a ocupar un mayor volumen, transformando el calor en energía mecánica. Y sabemos que este movimiento podemos aprovecharlo para generar energía eléctrica. Estamos aprovechando la relación que existe entre el volumen, la presión y la temperatura de un fluido para generar energía eléctrica, ya que estamos transformando calor en trabajo mecánico. A una máquina que haga esto se le conoce como máquina térmica. Un motor Stirling es una máquina térmica que posee un diseño que le permite tener alta eficiencia, si se le compara con un motor de vapor. Además, un motor Stirling se caracteriza por la gran facilidad para ser aplicado a cualquier fuente de calor. Estas ventajas están haciendo que tenga especial interés este tipo de motores, por su aplicación en sistemas captadores de energías renovables. Un motor Stirling es un motor térmico operando por compresión y expansión cíclica de aire u otro gas, el llamado fluido de trabajo. Este fluido se somete a diferentes niveles de temperatura, tales que se produce una conversión neta de energía calorífica a energía mecánica. Robert Stirling es considerado el inventor del motor de aire caliente. Logró construir en 1816 el primer motor de aire caliente en funcionamiento. Estos motores son antiguos, tienen cerca de 200 años. En esa época, estos motores compitieron con el motor de vapor, pero con la aparición del motor de combustión interna, los dos cayeron en el olvido. Hoy, el motor Stirling, en su versión más moderna, vuelve a estar de actualidad. Los científicos siguen su pista muy de cerca y lo investigan porque puede ser una interesante alternativa para crear un futuro sostenible. En los últimos años, en todo el mundo, hay una creciente preocupación por la eficiencia energética, por la contaminación y por la introducción de energías renovables. Sin embargo, aprovechar estas energías como la del sol no es fácil. No hay tecnologías que nos permitan hacer esto de una manera sencilla y efectiva. Entonces, la tecnología Stirling permite utilizar este tipo de energía de manera eficiente. De hecho, el motor Stirling es el único capaz de aproximarse al rendimiento máximo teórico conocido como rendimiento de Carnot. El ciclo de Carnot es inalcanzable en la práctica y el ciclo Stirling tendrá un rendimiento inferior al ciclo de Carnot. Además, el rendimiento del ciclo es sensible a la temperatura exterior, por lo que su eficiencia es mayor en climas fríos. Sin embargo, conserva siempre la ventaja
de la posibilidad de aceptar fuentes de calor sin combustión. Una de las particularidades del motor Stirling es que puede funcionar con diversas fuentes de energía. Existen motores Stirling que utilizan como fuente de calor energías renovables como la energía solar. Y es que la tecnología Stirling es una tecnología que para su funcionamiento precisa que se le suministre calor desde la parte externa del dispositivo, a diferencia de un motor de combustión interna, donde se necesita introducir el carburante dentro del cilindro. No únicamente la energía eólica o la energía fotovoltaica permiten aprovechar energías renovables. Vemos toda una serie de tecnologías que se están desarrollando, están disponibles y en muchas aplicaciones los motores Stirling tienen su lugar natural. Hay una gran cantidad de tecnologías que cumplen esta función. No hay una sola manera de ir hacia adelante. Hay muchas, y el motor Stirling cumple su propio papel en una de esas áreas. Y es una buena oportunidad para investigarlo, entenderlo y saber cómo funciona. Habíamos revisado la parte 1. Comencemos con... Habíamos revisado en la parte 1 cómo estaba constituido, cuál era la idea del funcionamiento, en bases a volúmenes, temperaturas y presiones. Y ahorita vamos a ver en sí la estructura de la fabricación o cómo está compuesto netamente el motor. Con un cilindro hermético. A veces esto se llena con un gas como el hidrógeno para maximizar la eficiencia. Cuando el cilindro se calienta, la presión del gas en el interior aumentará. Cuando el cilindro se enfría, la presión del gas en el interior disminuirá. Ahora agreguemos un pequeño cilindro en la parte superior con un pistón. Si no fuera por el pistón, este sería un agujero en la parte superior, pero el pistón lo vuelve hermético al aire exterior. El pistón se desliza hacia arriba y hacia abajo lo más libremente posible mientras mantiene el cilindro lo más hermético posible. Si calentamos el cilindro, la presión del gas aumentará en comparación con la presión del aire exterior, empujando el pistón hacia arriba. Si enfriamos el cilindro, la presión del aire disminuirá y el pistón bajará. Agreguemos un desplazador. El desplazador mueve el aire hacia la parte superior del cilindro o hacia la parte inferior del cilindro. Existe un espacio entre el borde exterior del desplazador y el borde del cilindro. El espacio es lo suficientemente grande para permitir que el aire fluya libremente alrededor del desplazador, pero lo suficientemente pequeño como para que la mayor parte del aire se desplace hacia arriba o hacia abajo. Ahora, si calentamos un extremo del cilindro y enfriamos el otro extremo, podremos usar el desplazador para calentar o enfriar rápidamente el gas en el interior y mover el pistón el motor hacia Stirling, arriba o nombrado hacia abajo. así en honor al... Con el desplazador en la parte superior, el gas se mueve hacia la parte inferior y se calienta. Con el desplazador en la parte inferior, el aire se mueve hacia la parte superior y se enfría. Ahora conectemos el pistón y el desplazador de tal manera que el pistón y el desplazador se conduzcan entre sí. El desplazador está en la parte superior del cilindro cuando el pistón está en el punto medio. El aire está en la parte inferior del cilindro, por lo que se expandirá y empujará el pistón hacia arriba. Cuando el pistón llega a la parte superior, el impulso del volante mueve el pistón de regreso al punto medio. Ahora el desplazador está en la parte inferior y el aire está en el lado frío, en la parte superior del cilindro, por lo que la presión bajará. Cuando el pistón llega al fondo, el impulso del volante vuelve a mover el pistón al punto medio y el ciclo comienza de nuevo. El aire se calienta, aumenta la presión y la expansión del gas hace que el pistón empuje hacia arriba, y este empuje hace mediante el volante que el desplazador baje, ocasionando que el gas caliente se desplace hacia la cámara superior, el cual está siendo enfriada, por lo que la temperatura disminuirá, la presión del gas caerá y el pistón bajará,
siendo la inercia del volante la que hará que el desplazador vuelva a subir y el ciclo se repita. Un motor Stirling simplemente aprovecha la expansión y contracción de los gases a medida que se calientan y enfrían. Existen varios modelos del motor Stirling. El principio de funcionamiento en todos es el mismo. El objetivo es calentar externamente un cilindro que contiene un gas en su interior, con la intención de que este gas se expanda empujando un pistón. Este empuje proporciona el movimiento a un desplazador, que desplaza el gas hacia otra cámara, donde es rápidamente enfriado, siendo el volante de inercia crucial en esta máquina, ya que es la inercia del giro la que propicia que tanto el desplazador como el pistón vuelvan a su posición inicial, y así el ciclo termodinámico se repita una y otra vez. En estos ejemplos se observa el foco caliente y los ventiladores para retirar el calor del lado opuesto. El diferencial de temperatura que se genera entre el lado caliente y el lado frío es suficiente para mantener el movimiento constante que genera electricidad. Mientras menor sea la temperatura del ambiente, mayor será la eficiencia del motor Stirling. Mientras se siga calentando externamente el motor Stirling, existirá un diferencial de temperatura con el ambiente, que generará un constante movimiento que es aprovechado para generar electricidad. Hemos visto que para que este motor funcione es necesario añadirle calor desde la parte externa. Entonces, podemos redirigir la energía solar mediante espejos para calentar el punto donde estará colocado el motor Stirling. Luego, mientras más espejos se coloquen, se podrá aprovechar una mayor superficie. La pregunta es, ¿en qué disposición se deberán colocar los espejos para redirigir lo más eficientemente posible el calor a un único punto? ¿Cómo deberán estar distribuidos los espejos para concentrar el calor de una gran superficie en un punto? Los espejos deberán formar un paraboloide. El paraboloide es una superficie matemática que posee una característica ideal para esta aplicación, y es que permite concentrar todos los rayos de luz que incidan sobre ella en un único punto, llamado foco. Esto permite utilizar la energía solar para generar electricidad, ya que podemos colocar en el foco del paraboloide un motor Stirling, un invento del pasado que dará paso a un mejor futuro. Ahora sí, preguntas referente al tema, ¿comprendido cómo funcionaría el motor Stirling? Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante el funcionamiento de ese sistema de generación. ¿Sí comprendieron? A ver, ya, vamos a retomar la materia. En máquinas eléctricas me imagino que ustedes hablaron de cómo se generaba energía. Aquí medio lo indicó, pero me gustaría que alguien más me refuerce. Pongámosle un puntito a alguna tarea, a cualquiera de las tareas. ¿Cómo dijo, ingeniero? En este motor, ¿cómo podríamos generar energía eléctrica? Aquí con este sistema. Por ahí medio lo indicó, por ahí vi que salió un imán y eso, y ya, pero me gustaría ver cómo estamos con el tema de máquinas eléctricas. ¿Cómo generaría energía ahí? Por un puntito. ¿Alguien? Que me explique cómo funcionaría.
Mediante el calentamiento se podría, o sea, generar un movimiento para generar energía en ese... Ya, aquí les voy a poner una imagencita. Podríamos generarlo de dos maneras. Aquí les voy a dejar una, que me expliquen esa. Y... ¿dónde está? ¿Dónde estás? La otra que estaba en el video. No. Ahí está la imagen del lado derecho. El motor de Stirling genera un movimiento vertical. Ese es, se podría decir, de 2 cilindros. No, es el mismo, pero de otro mecanismo. Uno usted lo vio de manera vertical, ahorita está recostado, está como acostadito. De hecho, ahí está, solamente tendría que describir qué ocurre aquí, en esta parte. Aquí está el sistema o el mecanismo en el cual se calentaba. Bueno, hay diferentes elementos con los Se calienta y daría movimiento ahí. Ya, se calienta, de ahí. Daría movimiento. Ya, genera un movimiento. Bueno, aquí está el pistón que ayuda con el mecanismo a este movimiento. Y acá tendríamos el mecanismo que se encarga de desplazar el aire. Bueno, no sería aire, hay varios elementos. Helio, hidrógeno y bueno, otros elementos más con los cuales se puede estar en esta parte interna. Se calienta, aquí se desplaza el mecanismo que hace como de tapa en el lado caliente, como de tapa en el lado frío, y se genera ese movimiento con el pistón. En base a eso, el pistón genera un movimiento vertical. Bueno, en este caso, como está recostado, sería horizontal. Bueno, ya llamémosle un movimiento lineal. Y de ahí, ¿cómo tendría que adaptarle para que se me genere energía eléctrica? Ahí sería mediante la conexión de un dínamo, cualquiera. Ya, un generador eléctrico. ¿A qué punto, a qué sistema? Se describan qué es lo que está ahí. Pues ahí mismo está. De hecho, está regalado ese punto. Genera un movimiento rotativo. Ya, ¿cómo convertiría el sistema un movimiento, que sería un movimiento vertical o un movimiento rotativo? Lineal, perdón, un movimiento lineal. Sería mediante el pistón. Ya, él es el que genera el movimiento lineal, ajá. Y de ahí sería por la banda que está enlazada con el generador. Efectivamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos el generador, aquí tenemos la banda en la cual está enlazada en este mecanismo que transforma los movimientos lineales a movimientos circulares. ¿Ok? Con este mecanismo aquí. Como que pusiese una polea y en una esquina le coloca el vástago del pistón. Entonces al moverse se desplaza y genera, bueno, aquí hagámosle más pequeñito. Como están los bordes, sube, viene hasta acá, baja y bueno, se genera un movimiento rotativo. Una vez que tenga un movimiento rotativo, puede adaptarle un generador o a su vez... Transforma la energía mecánica en eléctrica. Inge, ¿y se le podría adaptar un alternador o no? Es lo mismo, el dínamo solo genera corriente continua, un alternador genera corriente alterna. Sí, cualquiera de los dos. Si lo vamos a hacer, dígame. Pero pienso que, o sea, este es un modelo minimalista, pero en una gran tamaño, los costos de producción serían altos, incluso de mantenimiento. Sí, pero como puedo observar, estos tipos de generadores no son grandes, sino que la característica es en la cantidad. No es que vamos a calentar, o sea, no es mucha temperatura y el juego no le funcionaría para un volumen de manera considerable. Si se fijó o si recuerdan el video, eran pequeños generadores nomás, que será de unos 40, 50 centímetros todo el mecanismo del motor Stirling. Entonces lo que se gana es por volumen, por cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, póngale 50. Entonces si uno genera unos 10 voltios, ya, no estoy haciendo un ejemplo, ¿no? No soy experto en el tema, pero lo que nos gana aquí es el volumen, la cantidad. Es como tener varios generadores pequeñitos. A la final se centra, se almacena y ya tenemos bastante
alzado la mano. Sí, también la pregunta era que, entonces tengo también, se puede entender que en lugares donde hay neblina o nubosidad no se puede colocar ahí. No, 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 no. Es por amor al deporte nomás. No, si se fijó en el primer video que vimos, hablaba del desierto de Atacama, en Chile, ¿no es cierto? En lugares donde el sol le va a dar todo el día, todo el día. Entonces, ahí se aprovecharía de mejor manera. Pero sí, dentro de esto sería más llevarlo como referencia al tema que estamos revisando, que en este caso más bien sería la generación de energía en base a la temperatura del sol, ¿sí? En base al calor. Entonces, este vendría a ser en base al calor, los otros sistemas de generación donde calentábamos las sales fundidas y también los aceites, se me fue el nombre, los aceites, ¿cómo se llamaban? Sintéticos. Ah, exacto. Aceites sintéticos, ¿no es cierto? Ya, entonces mediante estos dos métodos, bueno, que vendrían a ser sales, aceites y el tipo de motor Stirling, que vendrían a ser tres métodos de generar energía en base al calor, netamente el calor. Los sistemas fotovoltaicos, como habíamos visto, es por el tema de los, o sea, por mediante materiales semiconductores. Entonces se crea una aleación en un lado, otra aleación en otro lado y se desplazan los electrones por la acción de los fotones sobre el mismo material. Y en cambio en esta situación es netamente por el calor. Es muy interesante. Hasta ahí creo que sí estamos claros. ¿Quién me había ayudado con la definición o la explicación de esta pequeña maqueta? Para apuntarle su... Córdoba, ingeniero. Córdoba, aquí mismo. Ya, un punto. Lleve. Vamos a revisar las presentaciones. Me imagino que sí estamos bastante claros con estos mecanismos, ¿no? Sí, Perfecto, perfecto. Ya. Dice ventajas de la energía solar térmica. Es una fuente de energía renovable, efectivamente, porque aparentemente no se acaba. O sea, algún rato se va a morir el sol, sí, pero muy, muy después. No estaremos ni nosotros, ni yo, ni ustedes, ni sus hijos probablemente. Reduce las emisiones de CO2, efectivamente, porque no se quema ningún tipo de combustible, no sale nada al medio ambiente. Y puede almacenar energía para el uso nocturno. En los motores Stirling, no, sino más bien en los sistemas de almacenamiento que teníamos acá en la parte de acá atrás, con los espejos parabólicos, que son los helióstatos, mediante las torres de concentración, o también el sistema de almacenamiento donde teníamos, aquí no está, aquí, en los sistemas de almacenamiento de las sales fundidas o los aceites sintéticos. Cualquiera de las dos nos funcionaría. Para el uso nocturno, ¿no? Eso los va a guardar. Los motores Stirling, no. Desafíos y limitaciones: requiere grandes áreas de terreno, o por supuesto, son varios espejos o helióstatos que se los conoce. Tenemos varios espejos así alrededor, entonces vamos a necesitar bastante espacio. Altos costos iniciales, efectivamente, y la eficiencia puede verse afectada por condiciones meteorológicas. No siempre va a estar haciendo sol, pero igual se vería afectado. No es como que la eficiencia del 100%. Puede que un día por A o B haya nubes o se opaque el terreno en el cual está colocado y nos va a afectar. En conclusión, ¿qué podría ser? Ahí quiero que me ayuden ustedes. Ayúdenme con una conclusión, un pequeño resumen de lo que acabamos de ver, que se ha comprendido, y de ahí para proceder a emigrar ya. Cualquiera que desee hablar. Se puede decir que o sea, cuando se crean energías alternas, esto ayuda al medio ambiente por el cuidado que no contaminan. Sí, efectivamente. Efectivamente, no tenemos contaminantes dentro de lo que se conoce como energías alternativas. Y también se dice que al principio es un alto costo, pero ya para el mantenimiento ya es
un bajo costo y, y son ideales porque cuidan el medio ambiente. Sí, sí, muy buena, muy buena. ¿Alguien más por allí que quiera explicarnos, hacernos un mini resumen? Recuerden que si repetimos, recordamos, y esto pues es bueno, tenemos conocimiento sobre las formas de generar energía de una manera diferente. Debes tomar en cuenta que las diferentes formas que se usan para generar electricidad, todo lo que es básicamente un ciclo que puede seguir funcionando casi solo, y estos desafíos básicamente se pueden considerar como una inversión, porque uno no se daña el ambiente, pero igual se sigue, mientras se siga investigando estas formas de generar electricidad usando el sol, puede llegar a ser más costo efectivo que lo que tenemos ahora. Sí, le entendí que nos quiso decir que no se utiliza elementos para generar electricidad, ¿no es cierto? Como por ejemplo combustible o materia prima que se vaya Exacto. acabando. Básicamente, en teoría tenemos una fuente ilimitada si la sabemos aplicar bien, aunque cueste Exactamente. poco aplicarlo ahora. Sí, generalmente todos estos sistemas de generación que son de energías alternativas son caros, la instalación. O sea, en esto más bien lo vemos beneficio a largo plazo, tanto sistemas fotovoltaicos como mencionamos aquí los sistemas de generación a base del calor. ¿Alguien más? ¿Alguien más por allí que nos quiera ayudar con un resumen de la clase? Los colectores solares trabajaban con dos elementos. ¿Cuáles eran esos elementos? Aceites sintéticos y sales. Una palabrita más. Sales especiales. Sales especiales que el nombre vendrían a ser sales fundidas, que era, aquí está, fluoruro, cloruro y sales de nitrato, cualquiera de esas tres. Dentro de los motores Stirling también hay varios elementos que se utilizan. Puede ser vapor de agua, helio, hidrógeno y otros gases más. En este caso está trabajando con sodio, con este generador. Ya, eso les quería decir. En la imagen que se les había colocado, para que expliquen, hablábamos de un movimiento rotatorio. Aquí tenemos un generador, pero que es un movimiento netamente vertical. Vamos a tener en la parte superior los bobinados y luego el elemento que se desplaza introduciendo y saliendo sobre los bobinados vendría a ser un imán o un material magnético, en resumidas. ¿Y qué pasa si es que pasamos, a ver ya, pregunta de recorderis, porque esto ya debieron haber visto en máquinas eléctricas? ¿Qué pasa si nosotros, ¿qué sería? Desplazamos o movemos un imán cerca de un conjunto de bobinas. ¿Qué se tiene? Por 0 o 5. Un campo magnético. A ver, de uno en uno. Un campo magnético. El campo magnético vendría a ser del imán. Los imanes tienen campos magnéticos. Una fuerza física rotativa, algo así. ¿Alguien más? Esto sí debieron haber visto en segundo, tercero, por ahí, en máquinas eléctricas. Podría generar tensiones. O sea, en cristiano, ¿en qué se mide la tensión? Está bien. Puede tener voltaje. Ya en resumidas, ¿verdad? Si nosotros tenemos una bobina, que en este caso estaría en la parte superior, no solo una, sino varias, ¿no? Y ahí tocaría orientarlas de un lado y luego
corriente, quiere voltaje, ya, ahí se va a ver. ¿Qué es lo que va a hacer? Un imán va a estar introduciendo y saliendo dentro del área de la bobina. ¿Y qué ocurre si nosotros tenemos una bobina y se introduce un campo magnético dentro de ella? Bueno, es introducir y retirarlo, no solamente introducir y ya generó voltaje. Al momento de introducir se genera un voltaje, al retirar se genera otro voltaje. Esa es la acción que tienen los campos magnéticos dentro de este material, en este caso el cobre. Una de las características de los materiales que se me fue el nombrecito, son ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos, o sea, se oponen en este caso al magnetismo, y al oponerse es que generan electricidad. Y así funcionaría pues nuestro generador Stirling de manera vertical. De ahí el otro que habíamos visto con un sistema o un mecanismo que convierte el movimiento lineal en movimiento rotativo, y ahí ya pues se le adapta a cualquier generador. Cuénteme, don Francisco. Inge, entonces, entre las bobinas, un imán que está en medio y baja y sube, al hacer ese movimiento no genera una fuerza electromotriz. Claro, y esa es una tensión, eso es un voltaje. Y al quedarse quieto, ya técnicamente, si está produciendo corriente, ya deja de producir. Exacto, solamente cuando existe un movimiento, solamente cuando el imán se introduce, ahí genera voltaje. Si se queda quieto adentro, se acabó el voltaje. Entonces, la idea es introducir y retirar, introducir y retirar. Entonces ahí ya se genera un voltaje. Eso sería en este sistema, como le menciono. Y vuelta en los sistemas de generación, llamémoslo, en la forma de un generador, como un motor, de manera rotativa. ¿Qué es lo que llevan? Bueno, se puede colocar electroimanes, o sea, bobinas alimentadas con corriente continua para que se genere un electroimán, o sea, un imán. Y al tener un imán, en este caso no lo puedo introducir y sacar porque es un movimiento rotativo. Lo que hace es desplazarse de un lado hacia el otro, y ahí tendría un polo norte, un polo sur dentro de un electroimán. Y ahí ya pues generamos electricidad. O si quiere hacer otro sistema, lo podemos analizar desde un motor de corriente continua pequeñito, que también puede funcionar como generador. En este caso, el rotor es el que lleva bobinado y el estator es el que tiene los imanes permanentes. Entonces tienen que estar bien polarizados, ¿no? Norte, sur y listo, y ya no hay problema. Y al tener estos imanes y mover las bobinas, es lo mismo que nosotros tuviésemos las bobinas y moviéramos los imanes, ¿verdad? ¿Sí es cierto o no es cierto? Cualquiera de las dos cosas va a funcionar. Puedo mover el imán o puedo mover la bobina, pero al final me va a generar energía esas acciones. El hecho es que cambie, el campo magnético cambie dentro de las bobinas. ¿Y cómo hago cambiar? Moviendo el imán o moviendo las bobinas. Entonces los generadores de corriente continua, los pequeños, funcionan moviendo las bobinas. Y tienen en la parte unos anillos colectores. Si no son anillos, es la barra colectora en las cuales salen los terminales que se conectan a los carboncillos, y salen para arriba nuevamente el terminal de nuestro generador, un generador o motor de corriente continua, y ahí usted le puede conectar un multímetro y va a decir, sí genera o no genera. Entonces así más o menos funcionaría en los rotativos. En los verticales pues es lo que mencionaba acá el compañero, solamente nos va a generar energía al momento de introducir y al momento de retirar. Si se queda quieto adentro, no pasa nada. Ahí sí, para nada. ¿Comprendido? ¿Entendido, don Francisco? Súper entendido, Inge. Excelente. ¿Alguien más, tal vez? ¿Alguna otra dudita? Nada referente a los sistemas de generación. Bueno, aquí estamos viendo algo similar a lo que acabamos de mencionar. De mi parte no, ingeniero. Ya, perfecto, entonces. Les tomo la asistencia y estaríamos, ¿ok? Se toman el tiempo que tenemos aquí para adelante. ¿Cuánto es? ¿Como 30 minutos? ¿Verdad? Sí, ingeniero. Ya esos 30 minutos tómesen para realizar alguna actividad que tengan con otro profe, alguna tarea, porque esta semana nosotros no tenemos planificado nada, entonces tarea
próxima clase veremos si adelantamos un poco los temas, la materia, para estar al día, vaya a ser que falte algo o cualquier cosa. ¿Ok? Ya les subo las presentaciones también. Vamos a tomar asistencia y daríamos terminada la clase. Don Arriaga. Don Baque. Presente. Don Bravo. Presente. Don Carrión. Presente. Don Castro. Presente, ingeniero. Aquí está Don Causey y Don Presente, Córdoba. ingeniero. Presente, ingeniero. Listo, ahí están sus puntos también para que vean. Don Gonzaga. Don Gualaceo. Don Gualaceo no ha venido. Don Herrera. Don Loor. Presente, Inge. Don Marzana, perdón. Nada. Presente, Inge. Marzana. Sí, Inge, presente. Ok, ya. Medranda. Pidió permiso, ingeniero. Listo, X contigo. Sí, me había hablado también. Moreno. Presente, ingeniero. Obando. Presente, ingeniero. Orellana. Don Portilla. Señorita. Presente, ingeniero. Don Pujota. Don Quispe. Presente. Don Ramírez. Presente, ingeniero. Don Rogel. Presente, ingeniero. Don Segura. Presente. Don Torres. Don Valle. Presente, ingeniero. Don Vélez. Presente, ingeniero. Y Don Zapata. Presente, ingeniero. Listo pues, muchachos, un gusto haber estado con ustedes. Tómense el tiempito que tienen ahí para realizar alguna actividad con algún docente, porque ya hemos culminado con la clase referente a esta semana. Listo, que pasen bien, ¿va? Ya, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Que pasen bien. Buena tarde. Gracias.